apellidos. Si alguien conoce a Tadeo Paz, no figura en la lista y no lo voy a admitir, no figurando en la lista. Así que si alguien lo conoce, coméntele, porque no figura entre los matriculados. Y no quiero gente infiltrada en mis clases, así que si alguien conoce a esta persona que aparece como Tadeo Paz, que se ponga en contacto conmigo urgentemente o que se matricule, que todavía está abierta la matriculación. Bien, decía, para las clases prácticas, que la primera es pasado mañana, quisiera que ya adecúen su apellido en mayúscula antes del nombre. En el aula virtual hay un instructivo para hacer específicamente eso. Quiero que lo descarguen, lo lean y lo hagan. Dicho eso, máximo para los nombres. Jerónimo, hay dos personas, Tadeo Paz y Máximo Paz, que me envíe, lo voy a dejar entrar ahora, pero que me envíe sin falta esta noche un mail, así veo de conversar con él de cuál es el tema. Porque la matriculación, hasta donde yo sé, sigue abierta. El responsable, el administrador del aula virtual me ha dicho que seguía abierta, luego de los problemas que aparecieron la última vez, así que debería poderse matricular. Sería una rareza que no lo deje matricular. Recuerden que esta matriculación no tiene nada que ver con el CIU. Dicho todo esto, empecemos ordenadamente. Primero, bastante buena la puntualidad de la mayor parte de la gente. Los que ya han estado con nosotros el año pasado saben que somos extremadamente puntuales. Y cuando digo extremadamente, quiero decir extremadamente. Si yo le digo a las 18:30, a las 18:30 se arranca. Eso permite un muy buen control del tiempo, el aprovechamiento correcto de los tiempos y sobre todo en los parciales, que van a ser más adelante, permite que trabajemos en la forma correcta y eficiente. Entonces, el tema de la puntualidad es crítico. Y la cátedra trata de ser muy puntual. Y recalco el muy, con mayúscula y en negrita. Bien, me presento. Yo soy el ingeniero Fabián Pedrosa. Me encuentro en este momento a cargo de la Cátedra de Informática para Ingeniería Civil. Hay gente que ya el año, veo caras conocidas del año pasado, cuando estaba el ingeniero Pastor. El ingeniero Pastor se ha jubilado y he quedado yo, espero, definitivamente a cargo de la cátedra. También me acompañan este año un alumno muy avanzado de la carrera, ya a punto de recibirse, Moisés Hemsi. Por favor, Moisés, yo me voy a mutear, preséntate para que los alumnos te conozcan. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Moisés, ayudante de la materia. Y bueno, conjunto con el ingeniero y el otro ayudante que ya se van a presentar, vamos a estar para que puedan salir adelante en informática. Gracias, Moisés, podés salir de cámara. Mario, si podés entrar en cámara en micrófono. Mario es el otro ayudante de cátedra, también al borde de recibirse. Ellos son casi ingenieros, así que espero de parte de todos los alumnos el mismo respeto que tienen para con los que estamos recibidos, por decirlo así. Espero el mismo respeto de ustedes hacia los auxiliares estudiantiles, porque están a una materia de ser ingenieros, así que muy probablemente vayan a seguir siendo docentes de ustedes, así que espero el respeto de parte de ustedes. Todo tuyo, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Mario Toledo, como ya me presentó el ingeniero, alumno avanzado de civil. Estoy, al igual que los otros dos docentes, para ayudarles en lo que necesiten durante el cursado y éxitos a todos. Gracias, Mario. Puedes salir de pantalla. Ya sigo yo. Bien. La estructura de la materia. La materia va a tener
de no haber modificaciones, unas clases teóricas, estas, los lunes, y las clases prácticas van a ser las 2 comisiones que les he mandado y he dejado en el aula, les he mandado mensaje y ahí está asignada para los miércoles a la tarde de 18 a 20 y los jueves de 18 a 20. Soy consciente de que es posible que haya alguna colisión y sé con qué materias pueden tener esa colisión. Dije posible, no obligatorio. En la medida de que no haya colisión con otra materia, y para simplificar la tarea, ustedes han visto, no somos muchas personas para manejar 100 alumnos, voy a pedirles que no me soliciten cambios por pedirlo. Si tienen una colisión seria de horario con otra materia, me mandan un mail y lo vamos evaluando a ver si hay forma de abrir más comisiones. Porque en el calendario que nos ha presentado la secretaria académica, los docentes del segundo cuatrimestre, realmente había muy poco espacio. Franco, por favor, veo que ha levantado la mano. Eso lo dejamos para después. Y si es crítico, escríbame un mail, yo lo voy a ver inmediatamente luego de que termine la clase. Y les pediría también que no habiliten su cámara, no es necesario, además por el tema del ancho de banda, a menos que yo se lo pida, por supuesto. El tema del ancho de banda, si todos habilitan las cámaras, se va a caer y vamos a perder todos. Lo mismo con los micrófonos. Excepto en el caso que yo les diga, pueden hacer preguntas, no habiliten sus micrófonos, sí pueden hacer las preguntas por el chat, si son muchas preguntas, no va a ser fácil contestarlas, porque yo luego de terminada toda esta charla administrativa, voy a pasar a la presentación de la primera teoría, y si ustedes escriben en el chat en el momento que yo estoy presentando, lo ponen en un compromiso los auxiliares, yo no lo voy a poder contestar porque no lo voy a poder mientras estoy compartiendo la pantalla, así que lo ideal sería de que anoten las preguntas y las hagan luego de que yo termine con lo que voy a presentar respecto a la primera teoría. Les decía, la materia tiene su teoría, tiene sus 2 prácticas, no hace falta, repito, no hace falta que me presenten ni a mí ni a los auxiliares ningún práctico resuelto. Permítanme. Ningún práctico resuelto como en otras materias sí puede ser que les pidan. Los prácticos que les damos nosotros se va a resolver parte en clase y va a quedar para que ustedes lo completen y consulten por correo o en horario de consulta que se dispongan para completarlo en su casa. ¿Es obligatorio que lo completen? No, es decisión de ustedes. Yo les recomiendo encarecidamente que lo completen. La gente que ya ha cursado la materia sabe que los parciales son los prácticos. O sea que si hacen todos los prácticos tienen una altísima probabilidad de promocionar la materia. Históricamente, la materia promociona entre un 70 y un 75% mínimo de los alumnos. O sea, informática, a pesar de que les va a resultar extremadamente útil, lo que vamos a ver nosotros, no somos una materia de relleno, lo que veamos en esta materia lo van a seguir utilizando. Es decir, a pesar de que la materia es importante, no buscamos filtrar a nadie. O sea, el propósito... Bien, Brian, gracias. Pídale a Tadeo que vuelva a pedir ingresar a la reunión, lo voy a dejar entrar ahora, y que me escriba por correo y ya voy a ver si lo matriculo manualmente yo, que puedo hacer. Gracias por el aviso. Decía que la materia no trata de ser filtro, al contrario, nosotros tratamos que la gente apruebe, no regalamos nada, pero históricamente la gente ha salido sabiendo. Agradezco a los 65, si la memoria no me falla, que se han tomado el trabajo de contestar la encuesta que he puesto en el aula virtual, que no está puesta por capricho, como les dije en el mensaje, no es un evaluativo, pero con esa encuesta yo tengo referencias del nivel de ustedes y puedo cambiar y hacer una sintonía fina de los prácticos y de la teoría. Así que quisiera que las 9 o 10 personas que faltan
por completar la encuesta, la completen hasta mañana. Mañana a la noche se cerrará esa encuesta y me gustaría que todos la completen. No, como repito, no es una evaluación de nada, es para que la cátedra sepa dónde está parada con ustedes en el comienzo y pueda ajustar, subir o bajar el nivel de lo que se da en función de lo que ustedes ya saben o no saben. Brian Molina, dígale a Tadeo Paz que vuelva a pedir el ingreso, que ahora lo voy a aceptar. ¿En qué estaba? Decía que la cátedra promociona el 75% en general de los... Ahí estamos. El 75% de los... gracias, Molina. De los alumnos. ¿Cómo se promociona? Hay 2 parciales. Vamos a tener 5, ¿se ve en cámara? 5 prácticos de la primera parte de la materia y luego va a venir el primer parcial. Luego va a haber 4 prácticos de la segunda parte de la materia, que es teoría y práctica de la programación, y va a haber el segundo parcial. En cada uno de ellos, aunque yo voy a tener una nota numérica, no les voy a decir la nota numérica, sino que les voy a decir, está en condiciones de promocionar, está en condiciones de regularizar, está en condiciones de recuperar. La recuperación, en principio, porque se hace una recuperación, o sea, o se recupera el primero, se recupera el segundo, o se recupera una integral si es necesario. La recuperación sería o en diciembre, o de acuerdo a cómo vayan los tiempos, porque hay cosas que pueden no manejarse, y me refiero al tema salud de todos. En principio es en diciembre, pero puede darse el caso de que sea en febrero. O uno u otro, no los dos. Hay solamente una recuperación. Y normalmente no hace falta más. Entonces, esa va a ser la estructura de la materia. Ustedes van a tener la teoría los lunes. La teoría no es obligatorio que estén, pero esta es una materia en la cual la práctica y la teoría van de la mano. Lo que yo doy en la teoría es lo que yo les voy a dar en los prácticos. O sea, yo armo la teoría y armo los prácticos y van juntos. O sea, no es como en otras materias que las cosas van separadas. Si no vienen la teoría, tienen que ser extremadamente conocedores de todo lo que se dicta para poder darse el lujo de no venir a la teoría. Les recomiendo que vengan porque además, aunque no es obligatoria la teoría, es una especie de nota de concepto. La asistencia a las teorías puede ser si están al borde de la promoción, por el borde hacia abajo, la asistencia a todas las teorías o al 90% de ellas puede ser el pasito que es suficiente para pasarlos al estado de promoción. Así que yo les recomiendo que vengan a teoría. La práctica sí es obligatoria. Con 2 inasistencias es muy difícil que promocionen, y con 3 inasistencias ya quedan libres directamente. Por supuesto, pueden justificarlo médicamente. Eso, como siempre. Siguiendo los parámetros de verificación médica que tiene la universidad como regla para validar las ausencias por enfermedad. Dicho eso, creo no olvidarme nada. Dicho eso, voy a proceder. Voy a empezar en minutos a compartir mi pantalla para mostrarles la primera teoría. La primera teoría de la materia es corta, o sea, hoy va a ser, espero, un poco más corta de lo normal, quizás terminemos antes, y en ese intervalo, luego de que termine de hacer esta muestra, esta presentación, no muestra, vamos a quedarnos un rato si es que tienen alguna pregunta que hacer. Como decía, la teoría de hoy es relativamente poco práctica, en el sentido que es esencialmente definiciones necesarias, pero es el cimiento que nos va a permitir desarrollar más cosas más adelante.
Así que me permiten un segundo. Vamos a empezar con la clase. La clase esencialmente va a ser una sucesión de transparencias PowerPoint en las cuales yo voy a ir hablando. No sé si hace falta que tomen nota, pueden tomar nota si quieren o no. Como les decía, es decisión de ustedes. Si hay mucha solicitud, puedo subirlo al PPTX, o sea, al archivo PP de PowerPoint, al aula. Creo que no hace falta, pero bueno, es una posibilidad que aún no lo he decidido. La costumbre era no hacerlo. Es una costumbre que viene en la cátedra desde que el ingeniero Pastor estuvo a cargo, que estuvo a cargo durante muchos años. Y todos esos años estuve yo junto con él. Entonces, muchos de sus mecanismos los he incorporado y validado, así que por eso es que no les aseguro. Vicente, la pregunta la tendría que haber hecho al final, pero ya les he enviado un mensaje por el aula virtual diciéndoles que en el aula virtual está puesta la asignación de las comisiones. O sea, el propósito del aula virtual es simplificar la comunicación entre ustedes y la cátedra. Ahí hay nada que disculpar, no sea problema, pero sirva de lección que el aula virtual que se usa en esta cátedra por primera vez este año, o sea, antes no se usaba, trabajamos de otra forma, entonces yo también estoy aprendiendo algunas cosas del aula virtual. Les recomiendo que la consulten todos los días, porque todos los días estoy escribiendo algo, mandando un mensaje, poniendo cosas. Así que chequen el aula virtual con frecuencia. He advertido que se ve más o menos bien con el celular, o sea, he accedido al aula con el celular, que aunque está diseñada para ser accedida con una PC, pueden accederla con un celular y se ven los mensajes, que es lo más, los textos que voy poniendo en la pantalla principal. Cuando ponga algo que es crítico, hago normalmente un mensaje a toda la gente para que estén al tanto de que he puesto algo que es importante en la pantalla principal. Bien. Pasemos ya a la clase 1. Vamos a empezar. Se me va a permitir. Todo el proceso de compartición. Bien. Estoy ocultando ventanas, por eso se le ve silencio. Voy a mantener durante la presentación mi cámara activa. No sé cuántos me podrán ver junto con la presentación. ¿Por qué? Porque la enseñanza de numerosos cursos me ha enfatizado que, sobre todo en la virtualidad, yo hubiera preferido, este comentario lo debería haber hecho antes, yo hubiera preferido 1000 veces que las clases fueran presenciales, porque la interfaz entre ustedes y la cátedra es muchísimo mejor. Para suplir esa carencia que nos da la virtualidad, que ya está verificado, aunque les digan otra cosa, los resultados no son mejores, son peores, ¿no? La palabra peor quizás es un poco exagerada, pero no se consiguen tan buenos resultados en la virtualidad como los que conseguíamos en la presencialidad. El aprendizaje de ustedes no es igual. Hay una falta de muchas cosas que les podemos transmitir con la presencia, con la gesticulación, con el movimiento, que en la cámara esta se pierde. Para que se pierda lo menos posible, yo mantengo mi cámara prendida. Así quizás puedan ver algunos de los gestos que voy haciendo para acompañar la presentación. Y si ven que miro por el costado, es porque tengo un segundo monitor donde, bueno, voy a aceptar a esta persona, aunque no puedo ver ahora quién es. Como dije al principio, la clase arrancaba a las 18:30. He hablado durante 25 minutos y en esos 25 minutos la gente que ha entrado ahora ha perdido muchísimos conceptos
que no lo voy a repetir ahora. Así que enfatizo para las próximas clases la puntualidad, porque es una cosa lo que se muestra en la presentación y es otra lo que yo estoy hablando. Y de eso no voy a hacer video. Hay una serie de motivos que lo justifican, no es un capricho. Así que les vuelvo a recomendar, a riesgo de caer en el abuso de la recomendación, la puntualidad. Bien. Vamos a empezar con algunos conceptos básicos. En la clase de hoy vamos a hablar, ahí muevo el mouse, algunas definiciones, de la definición de informática, la definición de datos de información, que son dos cosas distintas, qué estructuras puede tener la información, qué tipo de datos vamos a utilizar, sobre todo en la parte de programación. Vamos a ver algunas definiciones de las expresiones, y esto es necesario porque para trabajar con Excel vamos a utilizar muchas expresiones, muchísimas. Excel es esencialmente expresiones aritméticas de relación y lógicas, y la parte de programación es muchas expresiones de relación y lógicas. Y vamos a terminar la clase de hoy con algunos comentarios respecto a lo que es una computadora, qué tiene adentro, qué es un archivo, o sea, definiciones básicas que son necesarias para que más adelante, cuando yo diga la CPU, ustedes sepan de qué estoy hablando yo. Perfecto, Rocío, no es un reproche, que no se entienda. En la medida de lo posible, y esto es un comentario para todos, los comentarios que yo haga no son reproches, son recomendaciones. O sea, sé que todos tenemos problemas, más se me puede cortar la luz como se me cortó esta tarde, y contra eso poco puedo hacer. Entonces, no son reproches. Hay gente que me dice que tengo un tono de voz a veces excesivamente enfático o castrense. Sepan disculpar, es una formación mía de años, profesional y de otros entornos, pero también quiero destacar que estoy abierto a cualquier conversación, no ahora en la clase, pero lo que necesiten preguntarme no los voy a morder, y los auxiliares Mario y Moisés tampoco. Así que la cátedra está abierta a sus preguntas. Y reitero, si yo hago un comentario como el de sean puntuales, es por el bien de ustedes. A mí o a la cátedra no nos influye más o menos. El que pierde es el alumno, y no queremos que ustedes pierdan. Queremos que promocionen. Por eso este tipo de comentarios. Bien, entonces voy a terminar la presentación, no ahora, pero el final de la presentación va a ser la estructura de la computadora, para que hablemos todos el mismo idioma. Bien. ¿De dónde viene la palabra informática? Es la suma de dos palabras, información y automática. Y eso quiere decir, esencialmente, la automatización del manejo de la información. Las computadoras toman datos, los procesan y los convierten en información. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, la informática, como bien muestra la transparencia, es una serie de tecnologías, técnicas, disciplinas en el sentido de la física, la electrónica, la mecánica también, porque hay varios dispositivos mecánicos dentro de lo que engloba la palabra informática, que permiten tratar a la información en una manera automática, que es más eficiente, sistemático, que permite menos errores y nos permite obtener resultados buenos en menos tiempo y con menos errores, y comunicarlo mejor. Esa es la gracia de la informática: procesar datos bien, rápido, para tomar una decisión esencialmente. ¿Para qué quiero procesar datos yo? Bueno, puede ser para divertirme, pero en general la informática, aunque sea para divertirme, cuando yo me divierto, alguien normalmente está haciendo dinero de esa diversión. Entonces ese procesamiento de datos siempre tiene un propósito ulterior, que es llegar a una información que dice: a esta persona le gusta ver películas de guerra, ajá, y le ofrezco por YouTube más películas de eso. O sea, todo eso es procesar la información. Hacerlo a mano es sencillamente imposible. ¿El humano puede hacer proceso de información a mano? Sí, puede, una vez.
2 veces. A la tercera ya comete errores. Y el cansancio comete mucho más errores. Esa es la gracia de las computadoras y esa es la gracia de la informática. ¿Cómo se genera la información? Porque cuando uno dice información, está hablando de algo en particular. Uno toma un dato, ahí dice dato, el primer bloquecito, que generalmente es un conjunto de números o caracteres. O sea, lo más habitual es un conjunto de números. Incluso los caracteres son una representación de un conjunto de números. A ese conjunto de números se le hace un proceso y se obtiene información. Un ejemplo. Quiero creer que ustedes han ido en algún momento en este año también anómalo por la facultad, y los que han ido por la facultad deben haber visto unos cilindros, más o menos, no sé si se alcanza a ver, de esta altura, cilindros grises que parecen hechos de cemento. Y parecen hechos de cemento porque están hechos de cemento. Eso se llaman probetas de hormigón. Se utilizan para hacer una serie de mediciones. Uno eso lo golpea, lo aplasta. Si siguen en la carrera, se van a cansar de ese tipo de cosas y van a descubrir para qué sirven. Entonces, con esas probetas, uno las mide, le pone una tonelada encima, se rompe, obtiene un valor, un número. Le pone 2 toneladas, se rompe más rápido, ya tiene 2 números. Bueno, esos son los datos. Ese bloque que aparece ahí arriba, ese dato, por ejemplo, en este ejemplo, que valga la redundancia, en este ejemplo que estoy dando, son esos números que saco de la probeta de hormigón. ¿Y qué hago con ello? Y lo pongo en Excel. Ajá. Y le pido a Excel que me haga una gráfica. Eso es el proceso. O sea, el pedirle a Excel que haga una gráfica es el proceso. La computadora, utilizando una aplicación Excel, en la cual vamos a poner mucho más énfasis más adelante, y la van a seguir viendo a lo largo de la carrera y se van a aburrir de usar Excel, hace el proceso y me devuelve un gráfico. En ese gráfico yo veo que la probeta se rompe cuando le pongo media tonelada. Eso es información. Yo sé que no puedo hacer una viga que no sea más grande que eso y cargarla con media tonelada porque se rompe. Entonces, he convertido un dato, que era el número inicial, a través de un proceso, en este caso la graficación de Excel, y el resultado es la información, algo útil que me permite a mí, un ejemplo de la ingeniería civil, saber cuánta carga de peso le puedo poner a una determinada estructura de hormigón. Y tomo este ejemplo porque ustedes son estudiantes de ingeniería civil. Tienen la suerte de tener una informática que está aplicada a la carrera que ustedes han elegido. Créanme que es una suerte. Y ahí tenemos una definición más sofisticada de información, que llamamos información a unos datos que han sido seleccionados, procesados y analizados. En el ejemplo que dije recién fue tomar cuando se rompe la probeta de hormigón, procesado con Excel y analizado con el generador de gráficos de Excel. Y se puede utilizar para toma de decisiones. ¿Qué es una toma de decisión? Saber que yo no le puedo poner esa probeta de hormigón más de 500 kilos porque revienta. Entonces, y digamos, los errores del ingeniero civil, como los de los médicos, normalmente pagan la vida de alguien. Entonces, o sea, le cuestan la vida a alguien y le pueden costar la libertad al responsable. Sepan que como ingenieros civiles ustedes van a tener una responsabilidad muy importante. Los errores que ustedes cometan pueden costarle la vida a terceros. Entonces, el tener una buena información para una buena toma de decisiones es muy importante. Y en eso la informática es clave. ¿Qué llamamos dato? Ahí tenemos una definición extensa de dato. Sepan que esencialmente es un número o un conjunto de caracteres, un conjunto de números o letras que representan algo de una entidad y que me sirven para resolver un problema usando una computadora. Por eso di recién el ejemplo de Excel, que ahí dice usando una aplicación. ¿Qué aplicación? Excel. Sigamos adelante. Proceso es todo lo que le hace la computadora a esos datos. Supongo que todos saben cómo capturar una pantalla. Les recomiendo que podrían ir capturando estas pantallas con el capturador de pantallas que les provee Windows, y si no lo saben hacer, lo van a aprender en la práctica. Y para las próximas clases teóricas ya van a poder ir capturando las pantallas y que les quede todas estas definiciones para ustedes.
Entonces, el proceso modifica el insumo. Insumo son los datos. Y para modificarlo necesito un procedimiento establecido. Yo para hacer una gráfica en Excel tengo que seguir una serie de pasos. Eso es un procedimiento establecido. Y ahí hay una aclaración en el segundo párrafo que dice, un proceso informático consiste en transformar los datos, que son los insumos, a través de los procedimientos establecidos, que son técnicas de computación, y me dan un resultado que es el producto final, la información, que es lo que uno busca con todo eso. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar decisiones a partir de esa información. Bien, ya tenemos la información, pero a su vez la información tiene una estructura. Esa estructura de la información es importante definirla bien. Y está formada por la entidad, que ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. La entidad a su vez tiene atributos y los atributos a su vez tienen valor. Ajá, dicho, bueno, admitamos a esta persona. Dicho así, y para la alumna, creo que Laila es el nombre, que acaba de ingresar, les recuerdo que la clase empezaba a las 18:30, usted se ha perdido 35 minutos de explicaciones y teoría, que pueden no ser recuperables. Seguro que tiene algún motivo válido, no lo discuto, pero como ya he dicho antes, la puntualidad de la cátedra es una virtud que nos ha caracterizado en todos nuestros años, así que arrancamos en el momento que se dice, y si llegan tarde, los que pierden son ustedes, no somos nosotros. Entonces decíamos que tenemos una entidad que es algo, ya vamos a ver qué es, que tiene un atributo, es otra cosa, y ese atributo tiene un valor. Ajá, ¿de qué estoy hablando? Por ejemplo, yo tengo la entidad ingresante, y la entidad ingresante tiene un atributo, apellido y nombre, y ese atributo tiene un valor, Pérez, Juan, y así para las otras, para los otros atributos que se ven ahí en el ejemplo. Sigamos adelante y veamos. La entidad pone de manifiesto la naturaleza en el... Volvamos. Naturaleza, hablamos de un ingresante, eso es naturaleza. Atributo, propiedades relevantes, apellido, nombre, fecha, lugar de nacimiento, domicilio, etc. Y el valor, y bueno, el valor es lo que vale cada uno de esos atributos. También podría haber puesto, qué sé yo, altura, peso, edad, todo eso son atributos. En este caso de un ingresante, así como son atributos que tienen un valor de una entidad que es el ingresante, lo mismo sucede con los datos que maneja la computadora. Tienen un nombre que lo define, tienen un atributo y tiene un valor. Vamos a ver luego que la palabra atributo tiene un par de variaciones, pero eso ya va a ser más hacia el final de la clase. Y ahí queda más especificado que ingresante era la entidad, apellido, nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento eran los atributos, y cada uno de esos datos que están después son los valores que están cargados en los atributos. Bien, a su vez, vamos a trabajar ya sobre todo en la segunda parte de la materia, pero ya lo vamos a empezar a ir nombrando ahora porque en la primera parte, digamos, esto lo vamos a utilizar mucho en la segunda parte de la materia, luego del primer parcial. Pero en la primera parte de la materia también vamos a ver algunas cositas de estas, porque Excel, que es la herramienta pesada de la primera parte de la materia, trabaja utilizando cosas como esta. ¿Qué son estas cosas como esta que digo? Tipos de datos. Hay tipos de datos binarios, un bit. ¿Qué es un bit? Un bit es una unidad de información que puede tener dos valores, 0 o 1, que es lo único que entienden las computadoras, y creo que el 100% de los dispositivos electrónicos digitales. Los analógicos es otra cosa, pero esa no es una discusión para este momento. Entonces tenemos los datos binarios, 0 o 1, lo que puede valer un bit. Tenemos datos numéricos, que pueden ser de diferente tamaño. O sea, un byte, que está escrito ahí, puede ir de 0 a 255. Ese es su rango de valores. También puede ser un número entero,
que según el contexto en el que estemos hablando, puede valer desde menos 32.000 a más 32.000, o de menos 4 millones a más 4 millones, o de 0 a 16 millones. Ese cambio de contexto normalmente depende del lenguaje en el que uno esté utilizando. Y eso lo vamos a ver con detalle cuando entremos en la segunda parte de la materia. Y un real es un número que no es entero, o sea que es un número que puede tener decimales. Tipo de dato alfanumérico pueden tener números o letras. Un carácter es un dato alfanumérico. Una cadena son una serie de datos alfanuméricos. Por ejemplo, mi nombre, Pedrosa, mi apellido, Pedrosa, es una cadena de caracteres que está formado por el carácter P, el carácter E, el carácter D, el carácter R y así sucesivamente. Esos son los datos alfanuméricos, que los vamos a ver en Excel y los vamos a ver en programación. La materia tiene se va encadenando y va llevando de un punto al otro en una forma que les resulte una pendiente de aprendizaje no tan inclinada. Digamos, no es casual la estructura de la materia. Y finalmente tenemos los tipos de datos booleanos, que dependen del álgebra de Boole, que pueden ser verdaderos o falsos. Voy a hablar un poco más del álgebra de Boole en minutos. Incluso podría hablarlo ahora, pero no, sigamos adelante. Habíamos dicho antes que íbamos a ver expresiones. Una expresión es una secuencia de números, letras, funciones, operadores, y pueden ser, ya vamos a ver qué son todas esas cosas de las que estoy hablando, y esas expresiones pueden ser aritméticas, 1 más 2, eso es una expresión aritmética, de relación, 2 mayor que 1, eso es una expresión de relación, y lógicas, 1 igual a 1, o verdadero igual a verdadero, o verdadero distinto de falso, o negar un verdadero. Ya vamos a ver de qué estoy hablando más adelante. Pero sepan que esos son todos los tipos de expresiones que podemos manejar. Acá, por ejemplo, vemos operadores aritméticos. Ustedes ya han pasado por elementos de álgebra, y por eso es condición de la materia que esté regularizada álgebra. Y recuerden que para rendir la materia tienen que tener aprobada álgebra. No se olviden. Y hago el comentario porque tengo gente todavía que quiere rendir la materia, trata de inscribirse, no lo deja y resulta que todavía no aprobó la correlativa anteprecedente. Eso deberían saberlo, pero bueno, se olvida. Por eso lo recuerdo acá. Los operadores aritméticos, ¿con qué trabajan? Trabajan con datos numéricos. A ver si se puede ver. Ahí donde estoy moviendo el mouse, trabaja con datos numéricos, o sea, con valores numéricos. Y los operadores aritméticos trabajan con datos numéricos, ¿y a qué me lleva? A resultados numéricos. O sea, si yo tengo datos numéricos, operadores numéricos, los resultados van a ser numéricos. ¿Cuáles son los operadores? Ahí conocen varios ustedes, la multiplicación, la división, la suma, la resta, y ahí aparecen dos que son, creo, novedosos para ustedes. La división entera, que se expresa como div, o como la barra inclinada hacia la izquierda, que hace eso, hace una división entera, hace una división entre dos números y descarta los decimales y me devuelve solamente la parte entera. Y por último está la expresión módulo. ¿Qué es lo que hace la expresión aritmética módulo? Devuelve el resto de una división entera. Y muchos podrán, porque surge la pregunta de decir, ¿y eso para qué sirve? Bueno, cuando programemos, la segunda mitad de la materia, van a ver que se utiliza mucho, que es extremadamente útil y que por eso la mencionamos acá. La jerarquía, o sea, cómo se resuelve. Ustedes ya han visto en elementos de álgebra que tengo los paréntesis, los más y menos, suma y resta que dice ahí, que dividen los términos. La multiplicación se hace primero, después se hace la división, después se hace la división entera, después el módulo, y finalmente los términos son separados por suma y resta, y las funciones engloban a todo eso. Esa jerarquía funcional, aunque funcional no es la palabra, esa jerarquía operacional es importante para resolver las cosas en el orden correcto. Para eso tienen álgebra. Acá tenemos unos ejemplos de expresiones aritméticas sencillas. Veamos la primera. Ahí que tenemos un signo más y un signo menos. Eso separan términos. Entonces, ¿qué va a hacer primero uno? Va a multiplicar el 3 por el 4 y lo va a dividir en 4. Va a multiplicar el 5 por el 2
y lo va a sumar al resultado de la anterior, y a ese resultado lo va a restar de 6. Y esas mismas reglas se verifican para el resto de las expresiones. Entonces son ejemplos de expresiones aritméticas. En el práctico tienen algo para resolver relacionado con esto, porque es necesario esa gimnasia, sobre todo para acostumbrarse en Excel a escribir bien las expresiones aritméticas, porque Excel trabaja mucho con expresiones aritméticas. Si uno la escribe mal, Excel resuelve mal. Entonces hay que ser cuidadoso. Las expresiones de relación. Trabajan las expresiones de relación como, ahí donde dejé el cursor, si ustedes pueden verlo, trabaja con datos numéricos, pero el resultado es booleano. ¿Qué teníamos como datos booleanos antes? Dijimos verdadero o falso. Entonces, estos son los operadores de relación. Si algo es igual a otra cosa, es verdadero. Si yo uso el símbolo igual para preguntar si algo es igual a otra cosa, y eso se da, el resultado es verdadero. O sea, tengo un resultado booleano. Si yo pregunto, 2 es igual a 3, el resultado es falso, o sea, un resultado booleano. Si yo expresase eso como 2 es diferente, usando el signo de mayor y menor opuesto, 2 es diferente de 3, eso es verdadero. O sea, tengo un operador de relación relacionando dos datos numéricos, 2 y 3, y me devuelve un resultado booleano, o sea, un resultado verdadero o falso. Y la jerarquía de los operadores de relación se resuelven de derecha a izquierda, como dice ahí abajo la transparencia. Ahí tenemos unos ejemplos. En todo donde tengamos operadores de relación, ahí pueden ver que en el primer ejemplo está el signo menor o igual. O sea, esto pregunta, 10 es menor o igual que 3 más 5 más 1. 3 más 5 más 1, ¿qué resultado me da? 7. Entonces, 10 es menor o igual que 7, no. Entonces, esta expresión es falsa. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de datos numéricos, un operador de relación, ¿y qué resultado me da? Un resultado booleano, falso. Lo mismo para los otros dos ejercicios, que se los dejo para ustedes, y también vamos a tener ejercicios de esto en el práctico. Bien. Expresiones lógicas. Las expresiones lógicas trabajan con datos booleanos, utilizan los operadores lógicos, que son estos que están acá, el not, el and y el or. Entonces, trabaja con datos booleanos. Son operadores lógicos y me devuelven un resultado booleano. O sea, trabajan con datos que son verdadero o falso, hacen las operaciones lógicas estas, y el resultado que puede ser verdadero o falso, según sea la operación. ¿Por qué se llaman booleanos? Se pronuncia así, booleanos, viene de una palabra en inglés, de un matemático inglés, George Boole. Esto deberían haberlo visto en elementos, pero creo que en los últimos tiempos ya no daban los tiempos, y no alcanzaban a ver el álgebra de Boole. El álgebra de Boole, inventada por George Boole en el siglo XIX, él buscaba hacer un tratamiento matemático a la lógica. La lógica, para los que tengan alguna formación de algún colegio humanístico, por ejemplo, saben que trata de descubrir qué es verdadero o qué es falso a partir del análisis de las expresiones. Bueno, Boole inventa una notación matemática para poder expresar una expresión lógica, no me gusta la palabra expresión, una sentencia lógica, y poder decir, esta sentencia lógica es verdadera o es falsa. Eso se utilizaba mucho, sobre todo para la lógica, es un desprendimiento de la filosofía. Esto que vamos a ver nosotros es ya matemática. Es justamente, Boole buscaba una expresividad matemática. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, tiene una jerarquía. Primero se hace el operador not, que quiere decir no en inglés, o sea, la negación. Luego se hace la operación and o y, que es la operación de multiplicación lógica. Y luego, por último, la operación or, que quiere decir o en inglés, que es una suma lógica.
Esto hablado así en el aire, muy probablemente no entiendan de qué estoy hablando. Pero en clases prácticas vamos a hacer más ejemplos y se va a entender con mucha más claridad de qué estamos hablando. El propósito de esta teoría es que ustedes tengan estas definiciones para que cuando en clases prácticas yo o los auxiliares o los próximos auxiliares que si tenemos suerte entrarán y nos aliviarán un poco la tarea, hablen de operadores lógicos, not, and, or, o los utilicen en Excel, porque en Excel existen, ustedes sepan de qué se está hablando. Para eso es esta teoría. Los operadores lógicos tienen una tabla de verdad. Una tabla de verdad es decir, cómo se resuelve. Por ejemplo, la primera que tenemos ahí, la más sencilla. No hay operación lógica más sencilla que la negación, el not. Toma algo que es verdadero y lo hace falso. Si yo tengo un valor booleano verdadero y le aplico el operador lógico not, ¿en qué se convierte? En falso. Consecuentemente, si tengo un dato booleano falso y le aplico el operador not, se convierte en verdadero. Estas tablas de verdad las van a encontrar en cualquier libro, están en la Wikipedia, están en todos lados. O sea, no quiero extenderme demasiado explicándolas porque no me parece que en este momento haga falta que yo me extienda con esto, pero sepan, y les recomiendo que lo hagan, que vean ese ejemplo que está ahí abajo y vamos a hablar brevemente sobre él. ¿Qué es lo que hace? Fíjense que tiene un símbolo diferente. O sea, primero está el paréntesis de la derecha, hay que hacer esa resta y ver si es diferente lo que está en un paréntesis del valor 3 medio. Si eso es diferente, se convierte ese bloque que está entre paréntesis en un dato booleano. ¿Por qué? Porque hay un operador de relación. Y recuerden lo que vimos hace un rato, que dijimos que el operador de relación trabaja con datos numéricos y me devuelve un resultado lógico. O sea, eso va a ser verdadero o falso. Lo mismo para el otro paréntesis. También hay un operador de relación, el mayor o igual, o menor o igual, según como lo quieran definir. Hay preguntas si 15 es mayor o igual que 7 elevado al cuadrado. Eso puede ser cierto o falso. Quedo para que ustedes lo resuelvan. Si es verdadero y le aplico not, se convierte en ¿qué? En falso. Entonces, tengo un valor booleano del lado izquierdo y un valor booleano del lado derecho. Y en el medio hay una operación o lógica, que tiene una tabla de verdad, esa que figura debajo del OR, que dice si los dos términos, si los dos factores, no, en este caso son términos, si los dos términos son verdaderos, el resultado es verdadero, si los dos términos son falsos, y así sucesivamente. Fíjense que el AND, o sea, la Y, la Y, la multiplicación lógica, tiene un verdadero y 3 falsos como resultado. Y el OR, la suma lógica, el O, tiene 3 verdaderos y un falso. Son complementarias. Así como son complementarias, el más y el menos, la división y la multiplicación. Lo mismo pasa aritméticas. Lo mismo pasa con estos operadores lógicos. Sé que es difícil, si no lo han visto, entenderlo así a las voladas como estamos yendo, pero no hay mucho para entender, es sencillamente aplicar estas tablas. Si ustedes tienen un valor verdadero y le hago AND con otro verdadero, el resultado es verdadero. Si a cualquier valor verdadero le hago un AND con falso, el resultado es falso. Y eso es una regla que se cumple y se debe cumplir. Y las computadoras utilizan estas reglas. Por eso se mencionan acá en la teoría. Y ya que hablábamos de computadora, pasemos a hablar de ellas. Ahí dice un dispositivo electrónico. Puse dispositivo electrónico porque hasta el momento todas las computadoras... Una salvedad. ¿Se puede hacer una computadora mecánica? Sí, se puede. Y se hizo. Un ábaco, que es una máquina de calcular, es mecánica. Y en el pasado lejano, en el siglo XVIII, si la memoria no me falla, se diseñaron máquinas mecánicas, dispositivos que con engranaje y palanquita resolvían cálculos numéricos.
O sea, ¿se puede hacer con otras cosas que no sea electrónica computadora? Sí, se puede. Son lentas y grandes. Entonces conviene la electrónica. Por eso puse dispositivo electrónico, que ¿qué es lo que hace? Toma información y produce resultados. Lo hace rápido y normalmente lo hace bien. ¿Puede tener errores? Sí, pueden darse casos de que haya errores. Es anómalo, pero puede darse casos. Y las computadoras tienen en hardware, o sea, todo lo que es el fierro, el gabinete, digamos, todo lo que está construido por átomos es el hardware. El firmware es un pequeño programa que todas las computadoras tienen que le permite arrancar. Y el software es todo el resto, todos los otros programas. Lo que están utilizando ahora Chrome, Firefox, no sé qué navegador están usando, para ver esta clase es parte del software. Esos tres elementos son los grandes bloques conceptuales que conforman una computadora electrónica. Si alguien tiene interés, después podemos hablar en más detalles de esto. Es apasionante, pero tenemos que ir con cierta rapidez. Acá podemos ver un esquema de todo lo que venimos hablando. La computadora, o sea, este objeto, este círculo verde, toma datos y utilizando un programa procesa esos datos y me devuelve un resultado. Ese es el esquema de funcionamiento básico de toda computadora. Toma datos, le aplica un programa a esos datos y me devuelve un resultado. Eso es la forma más simple de verlo. Por supuesto, el programa, o sea, el proceso de esos datos, e incluso los datos, pueden ser inmensamente grandes. A pesar de que el proceso puede ser pequeño, los datos pueden ser inmensos. O los datos pueden ser pequeños y el proceso puede ser inmenso. Todo cambia según lo que uno desee que la computadora haga. Y ahora vamos a hablar un poco más de el fierrerío de la computadora. ¿Por qué esta compu? Y señalo acá porque acá tengo, para los que me estén viendo en pantalla, no sé si todos podrán verme, pero señalo ahí porque ahí tengo el gabinete de mi PC. Dentro de ese gabinete, ¿qué hay? Hay una motherboard, ya vamos a ver de qué estoy hablando. Esa motherboard adentro tiene un microprocesador y también tiene una memoria y hay una serie de periféricos. Los periféricos, por ejemplo, el teclado. Y ya vamos a ver de qué estoy hablando. Eso es la motherboard. Aquí he puesto, cuando armé esta presentación, tomé una motherboard bastante reciente, si no me equivoco, esta es de agosto del año pasado. Y en esa motherboard, ¿qué se puede ver? Bueno, se puede ver un montón de dispositivos electrónicos, se puede ver un montón de conectorcitos a donde se conectan los periféricos, la memoria principal y una serie de cosas más que ya vamos a ver. Y ese cuadrado grande que está en el medio, este cuadrado que está vacío, es donde va el cerebro de la computadora, que es el microprocesador. Él es el que hace toda la tarea de procesado. Los demás elementos que se ven ahí son auxiliares de él. Este es él. Este es un ejemplo de un microprocesador de la empresa AMD, American Micro Devices, creo, si la memoria no me falla, que es más, es el procesador de mi computadora en este momento. No es lo más rápido que está, ni por lejos, no es una máquina gamer, tampoco quiero que lo sea, una máquina para dar clases. Y este es un ejemplo de procesador, que ahí dice la fecha incluso, 2017, que no creo que la vean en la foto, pero bueno, son la serie Ryzen de AMD bastante reciente. Todas las cositas doradas que se ven en la parte inferior de la foto son pequeños alambres que entran en los agujeritos que tiene este bloque negro y se sujeta con una llavecita. Ustedes dirán, ¿para qué quiero saber todo esto? Y bueno, quizá en algún momento les toque renegar con una computadora y si saben lo suficiente hasta pueden mejorarla. Es conocimiento que, aunque ustedes sean estudiantes de ingeniería civil, pueden ser útiles. Si no, pregúntenle a Moisés. Gracias, Vicente. Hubiera preferido que me la haga después a la pregunta, porque si yo me largo a hablar de Raspberry, puedo estar hablando las 2 horas hasta el final. Es más, no me voy a largar a hablar y lo voy a dejar para el final. Si cuando yo termine, que aparezca la palabra fin en la pantalla, no hablo de ello, y todavía tenemos tiempo, o sea, si no se me ha terminado el tiempo, porque
uno de los motivos de la cátedra para ser puntuales es para no cargarlos más a ustedes. Sabemos que ya a las 8:30 de la noche, ustedes que están teniendo clases todo el día y nosotros que estamos haciendo otras 1000 cosas todo el día, normalmente todo el mundo está liquidado. Entonces queremos terminar siempre en tiempo y por eso queremos empezar siempre en tiempo. Y volvió a salir el tema de la puntualidad. Vicente, vuélvame a preguntar de la Raspberry si me olvido de comentarla cuando lleguemos al final de la clase. Acá tenemos un ejemplo de una RAM bastante moderna, muy moderna. ¿La RAM qué es? Es la memoria. En esa memoria se guardan todos los datos, todos los procesos y toda la información de la computadora. Ojo, lo que está cambiando, porque los datos pueden cambiar, el proceso puede cambiar y la información puede cambiar. Entonces esos son datos que están fluyendo, no son estáticos. Y normalmente la RAM, y digo normalmente porque puede haber otros casos, cuando uno apaga la computadora, todo se borra. O cuando uno reinicia la computadora, ni siquiera hace falta apagarla. Entonces los datos que están en la RAM son volátiles. Alguien que tenga mucho conocimiento, que pueda ver por ahí, o ustedes le comentan a algún conocido del área de la electrónica, va a decir, bueno, sí, pero existen RAM que tienen respaldo de batería. Sí, en la informática hay miles de excepciones. Hay reglas generales, no hay reglas totales. Entonces, ¿puede haber RAM que no se borre? Sí, la común se borra. Entonces, esta es el ejemplo que he mostrado, es de la que se borra. ¿Cuál es la que no se borra? Tarán, esta, la memoria secundaria. ¿Qué he puesto en estas imágenes? Un disco de estado sólido con conector M2, un disco de estado sólido con conector SATA y un disco magnético. Hablando de dispositivos mecánicos, yo le dije que tenía cosas mecánicas. Bueno, ese es el ejemplo clásico. Ahí hay un motor eléctrico que mueve unos discos que están recubiertos de un material magnético y en ese material magnético, ese bracito va escribiendo ceros y uno o leyendo. Eso es, junto con los de estado sólido, porque hay dos tipos, porque supuestamente el de arriba, el que dice WD Blue, supuestamente la norma M2, que es el conector que tiene al costado derecho, supuestamente la norma M2 es más rápida en la transferencia de datos que el WD Green, los dos de la misma marca, Western Digital, que es interfaz SATA. ¿Lo interesa a ustedes qué es interfaz? No, pero lo pongo como ejemplo de diferentes cosas que pueden encontrarse si algún día les agarra la locura y deciden abrir su computadora o si deciden ponerle un disco de estado sólido para que funcione más rápido. O si la compran ahora, normalmente va a venir con un disco de estado sólido, que es notablemente más rápido que los discos mecánicos. Pero notablemente, hablamos de varios órdenes de magnitud, o sea, 100, 200, 1000 veces más rápido. Periférico, entrada-salida. ¿Qué ejemplos he puesto ahí? He puesto un monitor, que es un ejemplo clásico de un periférico de salida. ¿Por qué salida? Le muestra los datos hacia el usuario, o sea, salen de la computadora. El teclado y el mouse es un periférico de entrada. El usuario escribe, mueve el mouse y envía datos a la computadora. La impresora es otro dispositivo que normalmente puede ser de salida, o sea, la computadora genera un archivo, ustedes lo mandan a imprimir y le manda un papel. Ha salido un papel. Pero, como estamos hablando de informática, siempre está la excepción a la regla. El monitor, si tiene, por ejemplo, y créanme que existe, supongo que algunos de ustedes lo conocen, si tiene un touchscreen encima, se convierte en un dispositivo de entrada, porque yo toco el monitor y reemplazo el mouse. ¿Existe? Sí que existe. Son bastante caros. La gente que hace diseño gráfico los usa. La impresora, si la impresora incluye un escáner, automáticamente se convierte en un dispositivo de entrada, además de salida. ¿Por qué? Porque yo puedo escanear una imagen y traerla de la impresora hacia la computadora. Entonces, los dispositivos de entrada y salida, en una época era una definición bien taxativa, bien separada, lo que era salida de la salida, lo que era entrada de la entrada. Pero con la evolución de la tecnología se van cambiando esas cosas, como todo en informática. Bien, eso tanto que estoy hablando ahora como loco, que la información, el dato, y cómo se representa. Toda, absolutamente toda la información y los datos y los programas que tiene una computadora, dentro de ella están representados por ceros y uno. Una no es infinita, pero es muy grande cantidad de ceros y uno. Cada uno de esos ceros y uno, como ya hemos visto antes, se llama bit. Y esos bits se agrupan en unidades
que también ya lo hemos visto, que se llaman bytes. Pues seguramente alguien tiene un analista de sistema o un ingeniero de sistema, decir, no, pero puede haber bytes de más de 8 bits. La respuesta es sí, sí. Había arquitecturas de computadora que tenían bytes, de 10 bits. ¿Es importante para ustedes? No, porque ahora el 98% de todas las computadoras que existen utilizan bytes de 8 bits. Pero para no correr el riesgo de que después digan, el ingeniero Pedrosa ha afirmado de que solamente un byte puede tener 8 bits, y la respuesta es no solamente. O sea, los bytes con los cuales ustedes van a trabajar normalmente en su vida, de acá en más, tienen 8 bits. ¿Había otros? Sí, pero se usan muchísimo menos. Esa es una discusión para la gente que le guste la electrónica. A mí me gusta la electrónica, pero por eso, pero no es de lo que estamos hablando. Y finalmente, ¿cómo se mide la información? ¿Cómo puedo mensurar, cuantificar los tamaños de la información? Bueno, ya hemos dicho que un byte tiene 8 bits. Ahí está. La fila esa donde dice byte, y la unidad se representa con una B mayúscula, el bit se representa con una B minúscula. El byte tiene 8 bits. El kilobyte tiene 1000 bytes, no, tiene 1024 bytes. Y esta es una confusión surgida de la conveniencia, aunque utiliza los mismos prefijos. ¿Qué es un prefijo? Kilo, mega, giga, tera. Esos son prefijos, porque van adelante la palabra. Aunque utilizan los mismos prefijos que el sistema internacional, el CIMELA que ustedes conocen, el del kilogramo, metro, segundo, aunque utilizan los mismos prefijos, no hablan de las mismas cantidades. Son parecidas, pero no son iguales. Porque, como ven, el kilobyte, ahí se ve en la imagen, no tiene 1000 bytes, tiene 1024. Y yo decís, ¿por qué 1024? 1024 porque es 10 a la 2. Porque es 2 a la 10. ¿Y por qué 2? ¿Cuántos dígitos binarios conocen? 2, 0 y 1. Por eso se llama un sistema de numeración de base 2, tiene 2 dígitos. Y por eso todas estas unidades están expresadas no en base 10, como el CIMELA, como el sistema internacional, que cuando uno dice un kilómetro son 1000 metros, eso es base 10. En cambio, el 1024 es porque es base 2, es 2 a la 10. Y así sucesivamente las otras unidades. El mega son 1024 kilos, el giga son 1024 megas y sucesivamente. ¿Y esto en qué me influye? ¿De qué importa esa diferencia? Cuando ustedes van a, por ejemplo, dije 2 veces ejemplo, van a comprar un disco rígido y piden un disco de 500 teras, por decir uno, de 500 gigas, no seamos tan abusos. Y compren, le venden, pagan, no sé, creo que cuesta 8.000 pesos un disco de los 500 gigas. Y se vienen a su casa con el disco, lo enchufan y la computadora dice 485 gigabytes disponibles. Ustedes dicen, me han afanado. El disco no es de 500, es de 485. Bueno, ahí, ¿qué sucede? Los fabricantes del disco, ¿qué están utilizando? Por una legislación internacional, están utilizando el sistema internacional. O sea, están expresando en unidades con base 10. En cambio, la computadora va a trabajar con notación en base 2. Por eso, la capacidad siempre no es la indicada, sino un poco menos. Por eso, 24 que hay de diferencia ahí, que sería un 24 por 1000, o sea, un 2,4%, se hacen los números cuando vayan y compren un disco rígido, van a ver que, entre otras cosas, esa diferencia entre el tamaño que le venden y el tamaño con el que se encuentran surge de esta inconsistencia inevitable. Es inevitable, digamos, trabajar con una computadora con las unidades base 10 sería increíblemente enredado e ineficiente. Por eso se utilizan unidades de base 2. Y si la memoria no me falla, bueno, todo bien. Sigamos con computadora. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del sistema operativo. El sistema operativo es un conjunto de cosas, programas. ¿Qué hacen esas cosas? Hacen una interfaz entre el usuario. ¿Qué es una interfaz? Algo que separa o que une. Entonces, hacen una interfaz entre el usuario, uno, y la computadora. O entre los programas y las computadoras.
Digamos, el sistema operativo se encarga de organizar todo lo que hace el usuario de manera de que las posibilidades de que arruine la computadora por una mala operación sean menores, y además organiza todos los programas para que los programas no se peleen entre ellos. O sea, supongamos que yo quiero que Excel y Word impriman 2 archivos a la impresora. Si tratan de acceder los dos a la impresora, se cascotean, o sea, se pelean. ¿Quién se encarga de hacer ese arbitraje? El sistema operativo. El sistema operativo se encarga de gestionar todos los recursos de la computadora, el hardware y el software. El hardware que él controla los periféricos, controla la RAM, o sea, la memoria principal, y controla el disco, o sea, la memoria secundaria. Los programas no acceden directamente, sino a través de ella, a través del sistema operativo. Hace mucho antes, hace 20 años, existía la posibilidad de que un programa acceda, sobre todo los juegos, para ir más rápido, acceda directamente, por ejemplo, al video. Con el avance y la potencia de las computadoras ya eso no sucede. Todos los programas, incluidos los juegos, le piden al sistema operativo que haga la gestión de la pantalla, que haga la gestión de los parlantes, que haga la gestión de todo. Pero bueno, hacía falta acotar que antes se podía hacer de otra manera. Incluso ahora, un programador experto puede hacer un acceso de bajo nivel, como se dice, pero no es recomendable porque corre el riesgo de inestabilizar el sistema. Entonces, como conclusión de esta imagen, vemos que el propósito del sistema operativo es dar la herramienta a la cual el usuario y los programas pueden ejecutar otros programas y que el hardware de la máquina sea bien utilizado, sin correr riesgo de colisiones o de clavadas o de congelaciones, de ese tipo de errores. Los errores aparecen, siempre aparecen, porque nada es perfecto. La función del sistema operativo es que aparezcan lo menos posible. Ahí vemos en un diagramita que tenemos varios programas. Ahí dice MS Word, que está acá a la izquierda, Microsoft Word, un antivirus de Microsoft Excel. Todos están hablando con el sistema operativo. Acá vemos los periféricos que se relacionan con el usuario, y entonces el usuario también está hablando con el sistema operativo, y el sistema operativo gestiona todos esos pedidos y los redirige al hardware o a otros periféricos, normalmente de salida. Eso, ¿qué es este dibujito? Es todo lo que hemos hablado antes representado en un gráfico. Entonces, ¿qué me provee el sistema operativo? Me provee la posibilidad de ejecutar una aplicación. Cuando yo voy al menú, despliego, elijo Word, estoy ejecutando una aplicación utilizando las herramientas que me provee el sistema operativo para hacerlo. Detección y corrección de errores. El sistema operativo ha descubierto que Word se clavó porque uno accedió mal a un archivo temporario que estaba corrompido y Word dejó de andar. ¿Qué pasa? Sucede más de una vez. ¿Quién se encarga de detectar eso? El sistema operativo. Yo tengo que mostrar algo por pantalla, operaciones de entrada-salida. ¿Quién se encarga de eso? El sistema operativo. Operaciones con el sistema de archivo. ¿Qué quiere decir eso? Crear un archivo, borrar un archivo, cambiarle el nombre a un archivo. Todo eso son funcionalidades que provee el sistema de archivos, que provee el sistema operativo. Ya vamos a hablar, si nos da el tiempo, sí, quizás, sobre lo que es un sistema operativo más conceptualmente. Finalmente, podemos decir que un archivo es un conjunto de información. También puede ser un conjunto de datos, pero en la definición se prefiere decir la información que se almacenan, ya sea en la memoria, o en el disco rígido, o en un pendrive, o en un DVD, si la máquina todavía tiene DVD, o en la nube, utilizando algo más moderno. ¿Y qué puede hacer el usuario, utilizando las herramientas que provee el sistema operativo? Puede crear un archivo, cambiarle su nombre, eliminarlo y controlarle sus atributos. Atributos. ¿Qué serán esos atributos? Eso lo van a ver en práctico. Y si no me falla la memoria, hemos llegado al final. Siempre, a ver, menos cuarto, puedo hablar un poco más sobre el sistema operativo porque me gusta el tema. Nosotros vamos a trabajar, y le estoy dando la clase, sobre el sistema operativo Windows. Y suele surgir el comentario, ¿por qué es el más difundido de todos? Mentira. No es el sistema operativo más difundido de todos.
quiero creer que todos ustedes tienen un celular. El sistema operativo de ese celular es Android. Y Android es un hijo de Linux. Si hay alguien por ahí que tiene la suerte de tener un iPhone, el sistema operativo del iPhone es el iOS, o sea, el iOS, que desciende de BSD, B larga SD. ¿Qué es BSD? Es un primo de Linux, que es otro Unix. O sea, aunque veamos todo sobre Windows, y eso es porque esta es informática para civil y estamos viendo herramientas para civil, otras carreras van a descubrir que están viendo sobre Linux, que aunque yo tengo que darlo en Windows, mi sistema operativo preferido es Linux desde hace décadas, por razones de arquitectura. Yo no puedo decir, hablando más civilmente, tengo un edificio cuadrado y feo, pero que tiene unos cimientos indestructibles. Viene un terremoto, se sacude un poco, sigue igual de feo, pero no se cae. Tengo un edificio bello con balcones en voladizo extensos, jardines colgantes, etcétera, pero tiene malos cimientos. Viene un terremoto, lo sacude un poco y se viene abajo, como el edificio de Miami de hace un mes. Bueno, los Windows eran así hace unos años. Afortunadamente, y gracias a la presencia de otros sistemas operativos que marcaron que se podía hacer las cosas más estables, Windows ganó en estabilidad. El Android de sus celulares es lo estable que es gracias a la herencia de otros sistemas operativos, de los Unix. ¿Qué había dicho que iba a hablar? Me habían preguntado en el chat de la Raspberry. Esperen que termine la presentación. No me dejas hacer la presentación, qué bueno. A ver, vamos por parte. Francisco Vicente me pregunta si una Raspberry puede ser. La Raspberry es una computadora. Tiene un microprocesador. No me acuerdo ahora cuál era la familia del microprocesador, pero es muy similar a la arquitectura de los microprocesadores que tienen los celulares. Además tiene RAM, tiene una placa de video, aunque no se la vea, y tiene todos los factores. Uno puede correr un sistema operativo, creo que hasta viene en Windows para Raspberry. Yo tengo acá una Raspberry haciéndome de centro de entretenimiento, por utilizar la definición anglosajona, conectada a un televisor que no es smart, y utilizo la Raspberry para ver películas, acceder a YouTube. Una computadora pequeña, pues tiene una relativa potencia y que es un precio muy accesible y se pueden hacer muy lindas cosas con la Raspberry para los que les interesa la electrónica. Romero, ¿qué pasa con los que no tenemos Office? Bueno, la respuesta sería está en el horno, pero no. Era una broma, por favor, no estoy despreciando nada. La solución, a ver, lo más conveniente para los que no tienen Office es que lo consigan donde sea. Seguramente tienen la posibilidad de conseguir una máquina prestada que tenga Office, o una de las PC que repartió el gobierno, aunque andaban lentísimo, pero bueno, tienen Office. O en el último de los casos, pueden ir a la facultad. Cuando las clases eran presenciales, el Departamento de Obras, de Construcciones y Obras Civiles, al cual ustedes pertenecen, tiene una sala de computadoras. Ahí hay 15 máquinas que son para que ustedes la usen. Desconozco en este momento, pero lo voy a saber mañana, cuál es el protocolo para que los alumnos puedan acceder en este momento a esas computadoras. Y yo mañana voy por la facultad, hablo con el secretario de Civil y le pregunto si ustedes pueden ir. Ustedes, normalmente a la mañana está abierto eso. Ustedes pueden ir y decirle al secretario de Civil, somos alumnos de informática, necesitamos usar las computadoras, él le va a abrir y le va a cerrar y lo va a rociar con alcohol, supongo. Vayan con barbijo y toda la parafernalia necesaria para cumplir con el protocolo de sanidad. Pero eso es una solución de última. Yo lo que les recomiendo es que consigan una computadora, porque si no va a estar una computadora con Office, porque la mitad de la materia utiliza Office. Y
Y si no tienen Office, no sé cómo lo van a hacer. En el celular se van a volver monos para hacerlo. Y la segunda parte de la materia, sencillamente, no la van a poder hacer en un celular. Así que hasta ahí es lo que yo puedo resolver. Presencialmente, esa pregunta se contestaba, vienen y trabajan con la computadora que tenemos en la facultad. Virtualmente no hay mucho más que yo pueda hacer, excepto esto que he recomendado, amigo Tomás Romero. No puedo hacer mucho más, excepto decirle, vea de conseguir una computadora. Y si yo voy a buscar, es mi intención, ya he hablado con la secretaría académica, que se tome presencialmente en la computadora de la facultad, porque si se tomaba virtualmente está obligado a tener una computadora con Office y con un buen acceso a Internet. Lo sé por el año pasado y por lo que ha sido el año pasado, que quiero que este año se tome presencialmente, porque es mucho problema para nosotros y es problema para ustedes también. Es mucho más manejable, más corto, más sencillo resolverlo en la facultad. Espero haber contestado su pregunta, Tomás. Si se me ocurre algo más, lo pondré en el aula virtual. Víctor, usted pregunta si les voy a mandar por mail. Como excepción que confirma la regla, voy a subir este archivo y hay motivos por los cuales no lo hago. O sea, hay motivos por los cuales es una excepción. Voy a subir este archivo y lo voy a dejar en el aula para que ustedes lo descarguen. De todas maneras, cuando yo, aunque soy docente, sigo siendo alumno. Sigo haciendo 50.000 cursos porque es una condición del docente que tiene que seguir formándose. Cuando estoy haciendo un curso, esto es una recomendación en general para todos, cuando estoy haciendo un curso que sé que no me van a dar o que no tengo la certeza de que me van a enviar lo que están exponiendo, capturo pantalla, capturo pantalla, capturo pantalla. Los mecanismos de captura de pantalla lo vamos a ver en el práctico que viene, el miércoles y el jueves. Si buscan en internet pueden aprender rápidamente qué mecanismos de captura de pantalla sencillos, cómodos y eficientes ofrece Windows 10, por mencionar un sistema operativo. Y pueden, yo me he demorado en cada una de las transparencias, poder haberlas capturado y tenerlas grabadas en su disco sin problema para las presentaciones en las cuales no voy a dejar, y ya van a entender por qué no lo dejo, porque no puedo. Ya van a entender por qué no lo dejo. Ahí les voy a recomendar que capturen pantalla, la más sencilla. Eduardo Hassan dice que es un ARM, sí. Es muy probable que sea un ARM, que es la arquitectura de todos los micros de los celulares. No me voy a poner a delirar qué significa ARM y cuál es la estructura ARM, porque está fuera de este curso. Y coincido con el último comentario de Vicente, de que es un dispositivo muy pequeño, potente, interesante, y para que le gusta jugar con la electrónica es extremadamente útil. Pero bueno, ustedes han elegido ingeniería civil. Si alguien quiere hacer algún... carreras. Precisamente el práctico está listo para ser subido. Yo termino esta clase y subo, está puesto el título, pero no está subido el archivo. Termina la clase, ustedes se van y yo sigo trabajando y voy a subir el enunciado del trabajo práctico para el que quiera irlo viendo. Que normalmente en la presencialidad y en la virtualidad del año pasado también, aunque eso lo manejaba el ingeniero Pastor, que ya no está, ustedes recién accedían a ese enunciado el día del práctico. He decidido que no veo motivo para el cual tengan que esperar al día del práctico. Se los dejo en el aula esta noche. Si se los dejo, pueden descargarlo y si quieren pueden irlo viendo. Además, pueden irlo resolviendo. Recuerden de que no necesitan presentármelo ni a mí ni a nadie. El práctico es una ayuda a memoria para ustedes. Y se los dejo un día antes, 2 días antes, para que si lo quieren ir resolviendo por su cuenta. Y el día del práctico solamente preguntar las dudas, yo no tengo ningún problema. Si dan los tiempos, por supuesto. Los prácticos no son particularmente cortos y los tiempos son tiranos. Siempre estamos cortos de tiempo. La clase de hoy ha sido corta. En teoría, este va a subir Rivas, Julián.
esta teoría. Y hay otros elementos de teoría que tengo ahí en cajón, esperando, digamos, que son sobre todo una información extra que si la daba hoy iba a ya meterles demasiada información en la cabeza, y esa probablemente también la suba al aula. Como les dije al principio de la clase, este año es el primero que la cátedra utiliza el aula virtual. Hay cosas que aún me sorprenden. El Moodle, que es la plataforma del aula virtual, es un gestor de contenido que tiene algunas particularidades que facilitan cosas y complican otras. Así que yo pensaba ir subiendo el material extra, y probablemente lo haga. Si no lo subo hoy ya por cansancio, a la teoría esta, al archivo de la presentación esta, lo subiré mañana. Lo que sí quiero subir hoy es el enunciado de trabajo práctico número 1, que es esencialmente sistema operativo, expresiones, lo que hemos visto hoy. Trabajo con el sistema operativo, creación de carpeta, quiero, digamos, la aplicación de todo esto que he hablado yo en abstracto, es el práctico de pasado mañana y el jueves. Ya las otras teorías van a empezar a ser más prácticas, ya se van a decir, en Word para hacer tal cosa se hace de esta manera, y en el práctico ustedes lo van a tener que repetir. Y con Excel va a ser similar, y con programación va a ser muy parecido. En la teoría les voy a decir, hacemos esto, y en la práctica ustedes van a tener que repetir ese esto. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para los ayudantes? No, para ustedes. ¿Para qué? Para que con el día del parcial se les tome un problema muy similar a de los prácticos, y los finales son de la misma manera, también son muy similares a los prácticos. No les voy a dar los mismos problemas porque serían demasiado ya arreglados, pero son de la misma forma. Si ustedes hacen los prácticos, tienen la promoción segura. No puedo decir otra cosa. Yo no tengo nada más que comentar, a menos que me pregunten algo más. Así que es decisión de ustedes. Si quieren preguntar algo más, tienen media hora tranquilamente. Si no, yo administrativamente creo haber dicho todo. No se olviden de hacer la modificación, y esto lo enfatizo, no se olviden de hacer la modificación como está en el instructivo que dejé en el aula, para que acá en el Meet aparezca el apellido en mayúscula y luego el nombre. Hay un instructivo que dice cómo hacer eso. ¿Y por qué pedimos eso? Porque la aplicación para Chrome con la cual estamos tomando la asistencia no se confunda, no, digamos, simplifica el trabajo. Perdón, Víctor, no entiendo qué me está preguntando. Si quiere habilitar su micrófono y decírmelo verbalmente, o escribirlo en el chat, pero lo acabo de decir. De nada, Laila. Vamos por parte. Víctor, a mí no me tiene que mandar nada. El práctico lo resuelven ustedes y se lo quedan ustedes. Si ustedes quieren estar en la clase práctica y rascarse la barba, los que tengan barba, toda la clase es decisión de ustedes. Nosotros no les controlamos el práctico y no pedimos que nos lo presenten, pero les recomendamos que lo hagan. Eso en cuanto a la pregunta de Víctor Núñez. A la pregunta de Esteban Ibáñez, si van a la recuperación de un parcial pierdan la promoción. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de la asistencia a las teorías que tengan, depende de la asistencia a las prácticas que tengan, y dependen del grado de recuperación. O sea, si, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, hacen un primer parcial muy bueno, y en el segundo parcial hacen un segundo parcial malo, y tienen que recuperarlo. Si en la recuperación esa me hacen una recuperación de 8 puntos para arriba, promocionan. Y bueno, y además con el concepto de haber estado presente en la clase teórica y de haber estado presente en todas las prácticas, porque eso forma el concepto del alumno, de si me ha hecho alguna consulta. No consulten por consultar. Ya te contesto, Lucas.
no consulten por consultar, porque los tiempos de los ayudantes que se están al borde de recibir, o sea, ellos vienen con la máquina forzada al 110%, ellos, digamos, están exigidos con sus propios tiempos. Si van a hacer consultas, sean concisos y no pregunten por hacerse ver. Lo conozco porque yo lo he hecho, yo también he ido a consultas para hacerme ver. Bueno, les pido que no lo hagan las consultas cuando realmente tengan dudas, a ellos o a mí. Y esto no es lo único que tengo que hacer yo, así que mi tiempo también están exigidos. Por favor, no se queden con las dudas, pero no pregunten al cohete. Espero haber sido claro con eso. Lucas, mi idea es que los parciales sean presenciales, pero mi idea depende de la facultad. Si la facultad me prohíbe, porque la situación epidemiológica, porque ya, digamos, los que enfermos de la que tienen la variante gamma se convierten en zombies y andan por la calle y me dicen que tengo que tomarlo virtual, no puedo tomarlo presencial. Yo prefiero tomarlo presencial porque hay un mejor control, eso es muy importante, hay un mejor control, ha habido demasiadas anomalías en los exámenes virtuales. Vamos a esa pregunta después, Ariñez. Ha habido demasiadas anomalías en los exámenes virtuales y hay un consenso entre por lo menos todos los docentes de informática, de la otra informática, y miren que trabajamos con computadora, de que sería preferible que sean virtual. Y para la contestación a Ariñez, en la facultad hay máquinas para rendir. Si, por ejemplo, tengo un parcial de una persona, yo pretendo que los parciales sean en las máquinas de la facultad. Las máquinas de la facultad las tenemos configuradas con el Office correctamente andando, con el antivirus andando, con el software de programación, o sea, las tenemos listas para que ustedes vayan, se sienten y rindan. Ese es lo bueno de la presencialidad. Y es mucho más fácil de controlar, de verificar de que no pase nada, de hacerlo en el tiempo correcto, o sea, es más eficiente. Pero, bueno, depende de la situación. La respuesta concreta a su pregunta, ¿hay que ir con la PC? No, no hay que ir con la PC a la facultad. En la facultad hay PC para que rindan. Si por X motivo, por ejemplo, porque usted, no sé si es su caso, creo que no, porque me parece que usted ha sido alumno de mi esposa en el Instituto Técnico, así que creo que usted es tucumano, así que usted está en San Miguel. Pero puede haber acá otra gente que esté en otra provincia o en otra ciudad de la provincia. He tenido el año pasado gente de Tafí del Valle. Bueno, esa gente, si por algún motivo no puede viajar, puede rendir virtual. Es un dolor de cabeza el tomado virtual. Hay un montón de requisitos del lado de ustedes y del lado nuestro que son complejos de hacer y de controlar. Pero bueno, depende de la situación. No sé si he contestado totalmente su pregunta, Ariñez. Si no ha sido así, o para cualquiera de los demás que me han hecho preguntas, pregunten sin problema. Estoy para contestarles. Kevin Maldonado, esa pregunta. La materia es esencialmente práctica. Usted me está preguntando si se tiene que saber de memoria las definiciones estas que acabo de dar yo. Le voy a ahorrar trabajo. No se tiene que saber de memoria estas definiciones. Pero si no sabe lo que son, le va a faltar un cimiento para la parte práctica. No sé si me explico. En general, los parciales siempre van a ser problemas de Word, Excel, para la primera parte, y de programación para la segunda parte. Problemas. Espero haber sido claro. Preguntas, inquietudes, estoy para contestarlas. Bien. Como me parece que no hay nadie escribiendo ya más, y son las, ¿dónde está el reloj? Las 8:04, las 20:04, mejor dicho. Los libero. El que se quiera retirar ya puede hacerlo, aunque veo constantemente el goteo de lo que se están yendo.